Bueno, pues continuamos con la siguiente charla del día de hoy. Y tengo la suerte de presentar a Rosa Codina. Y digo que tengo la suerte porque se lo comentaba ella y lo comento a vosotros. Es una de las nuevos nombres del mundo del cómic y de las óperas primas que me he encontrado recientemente, que más me han sorprendido, que más me han gustado, que mejor me lo han hecho pasar y que, para sorpresa, en una ópera prima no tiene ni un momento de desfallecimiento en ninguna de sus viñetas, en ninguno de sus trazos, nada de inconsistencia, de esto de que vas avanzando y vas aprendiendo sobre el camino, sino una obra súper homogénea. Y como te digo, me parece un trabajazo que ya no hay que juzgarlo como ópera prima o no, eso es una anécdota, pero sí que eso implica que no te conocíamos hasta que vimos este trabajo como autora y que por suerte eso ya no es así, ya nos hemos quedado con tu nombre y prestaremos atención a todo lo que vayas haciendo a continuación. La verdad que estoy encantado de que hayas hecho ese trabajo, de haberlo descubierto y de poder presentarlo contigo, pero es la primera vez que estás en las jornadas de Comida Villés. No diría que somos cotillas, pero sí diría que somos bastante curiosos. Y entonces queremos saber más cosas de ti antes de Rompepistas. ¿Dónde estaba Rosa Codina antes? ¿Cómo se interesó por hacer este tipo de trabajos? ¿Cómo llegó al mundo del cómic? Así que vamos a retroceder un poco más en el tiempo a la pequeña Rosa Codina y cuéntanos en qué momento, cuáles eran tus influencias, en qué momento te interesó dibujar y en qué momento decidiste no solo que te gustaba y que puedes hacerlo, sino que tenías ahí una obra que contar y una carrera que recorrer. Vale, bueno, primero, gracias. ¿Se me oye? Sí. Pues, no sé, pues la pequeña Rosa Codina estaba en su pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeño y nada, y ahí estás como en una burbujita, pero a mí me ha gustado dibujar desde siempre. Yo era como la dibujante del grupo y eso, y creo que yo empecé, o sea, yo supe que quería dibujar desde que tengo, yo qué sé, 3 años, a lo mejor, que fue viendo Dragon Ball, porque no sé, es de la generación en catalán, empezaron a echar la serie y entonces descubrí en un kiosco que había una cosa que se llamaba cómics y dije, y iba al parvulario, es que me acuerdo porque le dije a mi madre que me lo comprara y yo pintaba los cómics, que es como una aberración ahora decir, pintaba los mangas, pero sí, sí. Y desde que supe que eso se podía hacer y que existía, dije, pues yo quiero hacer eso. Y nada. ¿Y por qué le digo lo del pueblo? Porque como vivimos muy como en comunidad ahí y yo pues iba dibujando, pero súper a mi rollo. Quiero decir que tampoco estás como un poco aislado ahí en lo bueno y en lo malo. Y claro, yo pues no hacía nunca cosa de cara a los demás. Siempre era como cosas para mí, pues dibujaba para mí y ya está. Hasta que pues empecé a estudiar ilustración y entonces cuando estaba haciendo ilustración fue cuando ya empiezas a ir a estudiar a otro sitio, ya vas como más a la ciudad y empiezas a conocer las cosas y tal. Y es un poco curioso, ¿no? Porque yo que además reconozco que soy bastante escrupuloso, ¿no? Y tiquismiquis con los cómics, que se vean, que se quedan no sé cuánto. Qué rápido nos surgen ese tipo de manías. Nosotros preguntamos en qué momento decidiste seguir dibujando, cuando la pregunta más correcta podría ser quizás por qué no dejas de dibujar, porque hay un momento en el que todos dibujamos, nos dicen dibuja una jirafa, dibujas una cosa horrorosa y empiezas tus padres, mira qué jirafa he dibujado, y de repente hay un momento en el que empiezas a tener como sensación de vergüenza o empiezas a decir, ¿por qué pintas rápido los mangas? ¿No? Y dices, cuando en realidad la pena es dejar de hacerlo, la suerte es que tú no dejaste de hacerlo, pero llegó un momento en el que, como decía, fuiste a coger formación académica y tu trabajo lo empieza a ver otra gente, porque los amigos que no saben, a todos, cuando alguien hace algo que nosotros no sabemos hacer, nos parece la hostia, ¿no? Pero claro, a lo mejor cuando ya empiezas a estar rodeado de gente que tiene la misma afición que tú, que tiene igual los mismos o más conocimientos que tú, y empiezas a ver vuestros trabajos, ¿cómo cambia eso tu forma de...? Claro, cambia muchísimo porque, a ver, además, la vida, o sea, yo con mis amigos hemos sido siempre de estar en la calle, siempre, porque es lo que te digo, es un pueblo muy pequeño y se hace la vida en la calle, nos conocemos todos y entonces, claro, a veces compaginar eso era un poco difícil porque, yo qué sé, a lo mejor estabas ahí por la tarde haciendo unas birras o teníamos un local y, bueno, mil historias y a veces decía, bueno, yo me voy a casa, ¿sabes? Y era como, ¿qué vas a hacer en casa? Y yo, bueno, es que dibujar, ¿sabes? Me apetece. Y era como,
algo extraño, y ahora a veces recuerdo, ¿no?, momentos en que yo a lo mejor no estaba y tal, y pensaba, ¿y qué estabas haciendo? Es que estabas en casa dibujando. O a lo mejor volvía a casa antes y me ponía ahí a dibujar. Nunca he dejado de dibujar durante mucho tiempo. Nunca. Es que es como, no sé, no lo necesito. Y entonces, claro, estás con tus referentes y tus cosas, tienes algún amigo de ahí que también dibuja y tal, pero cuando empiezas a hacer ilustración, claro, conocí a mucha gente de diferentes estilos. Por ejemplo, yo qué sé, yo era muy punky, pero conocí pues como a raperos que hacían grafitis con no sé qué, después otro que tal, después... Y claro, nos juntamos, hicimos un grupo súper guapo y aprendimos todos mucho de nosotros, porque claro, de repente empiezas a conocer a un montón de referentes nuevos, de cosas, y tu estilo también cambia, o sea, te alimentas de eso, ¿sabes? Y estuvo muy bien eso. Sí, hay un momento en el que me imagino, viendo un pueblo pequeño, un poco también estamos viendo imágenes que contar un poco eso, ¿no? Que llega un momento en el que cualquier pequeña cosa puede ser una gran aventura, ¿no? Que es un momento en el que cosas que a lo mejor otra gente diría, no, pues yo siempre he estado rodeado de gente que le gustaba el cómic y que dibujaba, pues a lo mejor tú no, y a lo mejor el hecho de coger, pues eso, un viaje y saber que vas a vivir esa experiencia, pues podría ser una pequeña aventura. Y bueno, llega un momento en el que estudias, por aquí ha pasado gente, el cómic es un medio donde puede haber un porcentaje de talento enorme, no, o sea, totalmente autodidacta, y hemos tenido gente que, todo lo contrario, que tiene una formación académica. Hemos hablado con Pablo Velarde, que es arquitecto, y de repente dijo, pero a mí lo que más me gusta es dibujar cómics. Y hay quien reniega mucho y dice, pues casi a mí en la academia casi luego antes se me quiten las ganas de dibujar. Yo tenía profesores que me decían, pero no dibujas cómics, dibujas cosas serias, que casi los arruinan, y todo lo contrario. Gente que dice que todo lo que aprendí allí le saca de utilidad. En tu caso, ¿cómo valoras ahora en lo que estás haciendo todo tu proceso de formación académica? Claro, cuando estuve estudiando, claro, es que yo hacía ilustración. Entonces, en ese momento, bueno, al menos mis profes, claro, cuando yo dibujaba, era como, pero es que lo que haces tú es muy cómic. Y siempre había como un poco esa cosa, y yo les decía, bueno, pero a ver, que yo creo que son cosas que se pueden juntar, estoy transmitiendo algo, estoy transmitiendo una idea, no veo qué problema hay. Y a veces pues intentaban, para que aprendiera, pues que cambiara un poco el estilo, que no hagas línea, o no uses tanto la tinta, o no sé qué. Pero bueno, que después también cuando hacía alguna cosa de cómic me decían, ay, esto es como muy ilustración. Y bueno, al final yo creo que aprendí muchísimo esos años que estuve ahí, pero porque yo también estaba como muy preparándome, no sé, me gustaba mucho, y entonces pues yo lo probaba todo. Pero tengo compañeros también que estuvieron en mi clase y todo, y ellos me dicen que no aprendieron nada. Yo creo que es un poco la actitud y lo que tengas dentro de la cabeza, no sé. Y antes de llegar a las pistas, y ya olvidándonos de Dragon Ball, ¿qué otras influencias recuerdas como influencias realmente, que a lo mejor no tienen nada que ver luego con lo que haces, ¿no? Porque sí que emocionalmente o... Eran cosas muy típicas, las cosas que me llegaban. Me llegaba cuando era pequeña leía Asterix, porque además siempre hemos hecho mucha broma con mi pueblo, de que se parece a la Galia, de que somos galos, y siempre ha habido mucho eso. Dragon Ball, después, pues no sé, creo que hasta que no empecé con El Jueves, eso que eres un poco más mayor, y yo qué sé, después descubres el Víbora con Peter Pan y algunas cosas así, pero es que no llegaba tampoco mucha cosa ahí. Ya te digo, estábamos en una burbuja, entonces... Tengo un primo que le encantaban los cómics, pero él tiraba totalmente hacia los superhéroes, y a mí eso no me sentía identificada. Así que iba cogiendo un poco lo que pillaba a mi alrededor. Y antes, ya pasaremos casi inmediatamente a los pistas, pero antes, ¿qué nos hemos perdido? Que en esa época académica teníais alguna revista o hiciste algún grupo de amigos dibujantes o ilustradores, pero vamos a montar nuestra editorial. ¿Qué podríamos rastrear de dibujo tuyo antes de los pistas? A ver, yo y mis amigos somos un desastre. Es que lo intentamos muchísimas veces, de hacer una revista o de hacer cosas así, y que va, no hicimos nada de eso. Lo que pasa que los de mi zona, que bueno, somos del Penedés y eso, montamos un grupo de ilustradores que se llama Gargot, que es Garabato en catalán,
Y ahí pues de vez en cuando pues hacemos cosas que no tiene exactamente que ver con el cómic, pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo que sé, por ejemplo, lo último que se ha hecho es el ayuntamiento te da unas cuantas paredes y tú haces lo que quieres y haces murales y cosas así. O exposiciones en las que yo, por ejemplo, había colgado alguna página de cómic, contando alguna historieta, algo así. Y bueno, vamos a irnos acercando ya a las pistas, que fue de repente, claro, porque con lo que estábamos hablando, la primera cuestión que te quería comentar, no es que te digan, oye, me haces una historia corta de 8 páginas, sino que de repente te metes en una novela gráfica del volumen de la que tienes todo un poco de vértigo, ¿te causó alguna dificultad enfrentarte a tantas páginas o fue algo más o menos? Es que algunas veces había intentado hacer historias cortas y no me salían, porque como me gusta como explicar las cosas mucho, o a veces narrar de manera muy lenta, y entonces yo qué sé, por ejemplo un concurso, ¿no? Que te dicen 4 páginas, yo no sabía qué contar en 4 páginas, o sea, era como al revés, y entonces no me daba cuenta y se me iban añadiendo páginas y páginas y páginas. Y entonces te entra la risa nerviosa, pero entonces lo tienes que hacer. Pero no me asusté al primer momento. Se me es más fácil hacer cosas más largas que no más cortas. Bueno, por lo que pistas es la adaptación de la novela homónima de Ifamar. Y bueno, pues es una historia generacional, ¿no? Aunque las generaciones, las vivencias de las generaciones son un poco cíclicas. O sea, un chaval de 17 siempre es un chaval de 17, digo 17 porque es la edad que tienen los protagonistas, ¿no? Y bueno, es una historia protagonizada por Roque Pistas, que es el protagonista, por Adriana, su chica, y por el mejor amigo Carnaval. Y un poco a través de cómo interactúan los tres, esa historia de amor, también hay momentos en el Carnaval parece que entra ahí, que va ganando puntos, y todo eso se aplica un poco en la historia, contada en varios tiempos. Pero lo comentabais hoy por la mañana en la rueda de prensa, que la historia transcurre en el 87 es cuando naces tú, y uno siempre piensa, en la teoría, en cualquier tiempo pasado fue mejor, pues es que en aquella época había mucha más libertad de la que a lo mejor hay ahora, y hasta cierto punto pues es verdad, y hasta cierto punto no. Yo sí que creo que hay una serie de características, de matices, con el que siempre uno puede encajar independientemente de la temporada de la historia, ¿no? Por ejemplo, ese momento, ese sentimiento que tienen esos chicos en un pueblo que por un lado no es lo bastante grande como una ciudad para que sea un lugar emocionante, pero tampoco es lo bastante pequeño, ¿no? Para esa tranquilidad recogida. A veces van al pueblo de al lado y que es un pueblo igual, o sea que realmente es igual de aburrido o de no aburrido que el suyo, pero como no es el suyo y no los edificios todos los días, pues es como una aventura, ¿no? Como luchar con el paro, con una edad en la que crees que no cabes en el mundo. Es cierto que es una generación distinta y eso no sé si te plantea algún problema por estar leyendo una generación que no es la tuya, pero por otro lado sí que refleja emociones que son atemporales, ¿no? Que todos los adolescentes y posadolescentes pasan. Es que, a ver, bueno, es que ahora, siendo sinceros, si te paras a pensar, que bueno, creo que soy joven aún, pero España no ha cambiado mucho estos 30 años. Es que realmente de todas las cosas de las que se habla en el libro, son cosas que están pasando ahora mismo también. Lo que pasa que ahora vamos con smartphones y con ordenadores y tenemos más tecnología, pero realmente el problema del paro, el problema que tienen estos jóvenes y todo son problemas que tenemos ahora mismo también, o peor, no sé. Y claro, yo cuando me leí el libro, cuando tenía la edad de rompepistas, yo, claro, éramos un grupito de punkis en mi pueblo y tal, y es que nos pasaban las mismas cosas. Y yo qué sé, yo creo que lo que es el adolescente no cambia mucho realmente lo que piensa y eso con las generaciones. Yo he dado clases a adolescentes de ahora mismo y hablas con ellos y tienen las mismas inquietudes, los mismos problemas que yo y que seguramente una persona de hace 30 años. Son cosas como muy de la vida, generacionales de estas de la vida. Y entonces, claro, al principio pensé, bueno, tengo que documentarme mucho para no cagarla en algunas cosas, como yo qué sé, pues no sacar alguna cosa que no se hubiera inventado, cosas así, pero me gustó mucho documentarme y conocer más cómo se vivía en esa época. Es curioso porque sabemos que has adaptado la novela, ¿verdad? Dice, cuando leí la novela me gustó mucho, pero realmente no sé si es que
se quería hacer una adaptación de Rompepistas y entonces llegaron a ti. Si tú leíste la novela y dijiste, ah, pues yo creo que de esto se podría hacer un cómic y lo propusiste, me gustaría que nos contaras cómo llegó Rompepistas a Rosa Codina y luego lo segundo, una vez ya te pusiste a hacerlo, si hubo algún tipo de contacto con el propio Kiko, si fuiste enseñándole lo que hacías, si lo vio después, no lo vio, lo que sepas. Fui yo, porque pues estaba acabando justamente ilustración y entonces teníamos que hacer el proyecto final de carrera y yo no sabía qué hacer. Y bueno, lo típico que te dan una fecha y te dicen, el lunes que viene tienes que enviar un papel con la propuesta de lo que quieres hacer y tal. Y yo a lo mejor era viernes y aún no sabía qué hacer y estaba paseando por ahí por Vilafranca, que es como el pueblo más grande que hay al lado de mi pueblo. Bueno, total, entré en la biblioteca, que a veces entraba ahí a ver los cómics y eso. Y me encontré en las novedades el libro este. Y en la portada, como salen punkis, pues lo cogí. Digo, hostia, ¿sabes? Punkis. Y miré y me lo llevé a casa. Y después del fin de semana, cuando me lo estaba leyendo, yo iba pensando, hostia, es que estas escenas, es que se podrían hacer en cómic. Eran como muy visuales y no sé, me las iba como imaginando en la cabeza y tal. Y de repente dice, oye, yo voy a proponer de hacer, yo qué sé, un cómic de un capítulo, de un trozo de este libro. Y me lo aceptaron, entonces hice lo que es el primer capítulo, lo que pasa que lo dibujé en formato álbum francés, porque ahí en la escuela era como más cómic europeo, formato francés, no sé qué. Y bueno, lo hice y creo que hice 24 páginas, o no me acuerdo ahora mucho. Pero bueno, que lo hice como si fuera un cómic para vender y tal, y los profes les gustó y tal, y me dijeron, hostia, esto podrías llevarlo a las editoriales y a ver si lo sacas. Y entonces, pues nada, me puse en contacto con la cúpula y me dijeron, pues vamos allá. Bueno, yo, claro, esto que dices de Kiko, cuando empecé a hacer el proyecto final, pues le escribí un mail como diciendo, mira, que me ha gustado mucho tu libro, no sé qué, y voy a hacer un trabajo sobre tu libro. Y sí que de vez en cuando nos escribíamos mails de, hostia, qué guay. Pero claro, cuando empezó la cosa en serio, en plan de que la cúpula dijo, oye, vamos a hacer el cómic, que claro, me dijeron de volver a empezar el cómic porque el trabajo ese era un trabajo del cole, al final. Entonces sí que, pues, bueno, hablamos ya con Kiko, pero él simplemente era un poco un espectador. Le íbamos pasando páginas, le enseñábamos, pero la verdad es que le pareció bien todo. Y estuvo guay. Y después conocerle y eso. Supongo que te lo han preguntado mucho, y a lo mejor igual estás cansada de responderlo, pero creo que nosotros no de oírlo. Ya desde la portada, pues te recuerda un poco a los Band Rockets, no luego en el trazo, pero sí quizás porque cuando se hacen historias del rollo punky o lo que sea, no suele haber un trazo tan, digamos, no de línea clara, pero sí un poco más redondo. Quizás por eso Jaime Hernández sea el otro referente que me a la cabeza. Y bueno, por la portada, pues evidentemente también tiene. Entonces, no sé si esto es un homenaje intencionado, si tú eres fan de la serie o estás diciendo, porque todo el mundo me pregunta por verse Jaime Hernández. No, la verdad es que cuando me dicen eso flipo porque digo, ya me gustaría. No fue intencionado. Pero sí que es verdad que después, cuando te lo dicen, dices, hostia, vale, ya sé a qué portada se refiere. Pero no, la verdad es que no, y tampoco no lo había leído muchísimo ni nada. Sí que lo tenía como, me gusta mucho su línea, me gustan mucho las historias y tal, pero nunca me había leído todas sus historias porque me liaba mucho, no sabía por cuál empezaban, era un poco así, pero me gustaba. Me gusta la línea clara y de hecho, pues también quería que, a veces había visto cómics así punkis y es lo que dices, que eran como muy, y no sé, a mí me gusta más la línea así, como más, con muchos detalles y tal, pero con línea más clara y pensé que a lo mejor quedaría diferente también. Sí, bueno, además los dos manejan muy bien las historias de los personajes. Bueno, era una curiosidad. Siguiendo con Rompepistas, no quiero entrar hoy en qué supone hacer una adaptación de una obra como la que publica Anagrama, ni nada de esto, porque ya tenéis un encuentro el sábado por la mañana para hablar un poquito de lo que es adaptar, ¿no? Yo quiero centrarnos un poco en el rollo argumental, en el rollo gráfico de Rompepistas. Y dentro de eso, pues hay una serie de elementos que son inherentes a la época que cuenta, pero que tú puedes decidir coger o no coger.
y que yo creo que salen muy, muy bien retratados. Uno de ellos es el mundo de la música. Pero el mundo de la música ya no solo por el mundo de la música, sino un poco porque es ese, para muchos jóvenes, es ese momento de libertad donde pueden escuchar lo que quieren, cuando la tocan pueden cantar las letras que quieran, protestar, reivindicarse, patalear, ¿no? Que eso siempre, siempre está bien. Y eso me parece algo muy, muy importante, pero también está la música como ese elemento de escapismo, ¿no? Como ese elemento de, pues ahora me pongo los cascos y me Walkman y me va. Pero me gusta mucho, mucho como la presencia de la música es constante y cómo lo trabajas. Esto me imagino que también tú serás muy fan de la música. Claro, es que... Sí, sí, es que es eso. Bueno, es lo que te decía, que yo me leía el libro y quieras o no, pues te acuerdas de cuando tú tenías los 17 años y pues claro, yo estaba ahí con mi grupo de amigos, íbamos con las pintas que flipas y estábamos siempre, siempre, siempre con la música y a veces uno decía una frase y el otro se ponía a cantar, porque en las letras punkis, yo qué sé, hay como muchas frases que yo te digo algo y sacas ya una canción, siempre estás ahí como cantando y me gustaban frases como cantar y bailar para olvidarte de la tristeza y eso, y realmente todos lo hemos hecho eso. Y no sé, cuando eres así jovencito, la música es como es que ya forma parte de ti. Forma parte de ti, de cómo eres, de cómo vistes, de cómo piensas. O sea, oyes una canción y dices, esto es que, sí, es que esto es así, ¿sabes? Y claro, cuando sales de fiesta, cuando estás en tu casa, es que siempre, siempre está sonando la música. Y quería que se viera eso. Y durante el proceso buceaste musicalmente, te ponías música de la época del 87 y demás. Sí, ¿no? pero ya escuchaba, o sea, que ya la escuchaba antes. A lo mejor algunos grupos no, algunos de los que salían en el libro, pero yo por mi cuenta pues metí, yo qué sé, Cortatu, por ejemplo, grupos que a lo mejor quise, o sea, a ver, en el libro Kiko Amat habla como de grupos muy ingleses y yo sí que en eso cambié y quise poner grupos más de aquí. Y entonces, pues yo qué sé, puse un grupo que se llama Último Resorte, que justamente son de Samboy, de esa época, que claro, que después me escribieron y, hostia, qué guapos, sí, no sé qué. Quise que fuera más de aquí porque normalmente es eso, que en esa época, por lo que he leído y tal, claro, los discos de fuera pues era más difícil conseguirlos y todo, y entonces la gente se pasaba los cassettes y las cintas de, mira, estos son de tal pueblo, estos de aquí, estos de allá, y que era como muy así comunitario también. Y otra cosa que está muy presente es precisamente la presencia de las tribus urbanas, ¿no? Como era en aquella época. Quizás ahora yo creo que tienen menos peso, quizás eso sea todo difuminado un poco, sigue habiendo y hay distintas expresiones, lo que sea, pues de ropa, etcétera, etcétera, pero yo creo que era una época en la que se reivindicaba más extremadamente la personalidad de la tribu urbana a la que pertenecía, supongo que era otro motivo. Yo pertenecía a varias, pero siempre era de mentira, dependía de la chica que me gustara cada vez. Pero en realidad sí que es cierto que eso pasaba, ¿no? Y tengo la sensación, entonces yo creo que también se retrata muy bien a nivel, pues eso, pues de ropa, de indumentaria, de todo. También me imagino que eso sería un trabajo un poco de documentación, aunque más o menos lo conocemos, pero sí poner también lo que decías tú, ¿no? Que determinada cosa estuviera de verdad en esa época. Es que siempre me ha gustado muchísimo todo este tema de las tribus urbanas y eso, pero desde siempre. Entonces, bueno, sí que aproveché pues a lo mejor para verme documentales de esa época, pero era como, yo pensaba, me estoy documentando pero me lo estoy pasando muy bien, porque realmente son cosas que me gustan y tal. Y es verdad que ahora están como desapareciendo, no sé. Yo a veces aún voy a algún sitio y pienso, ay, no hay punkis. No hay punkis, ya no hay, ¿sabes? Y es como que ahora sí que se parece que la gente va toda igual y eso. Y bueno, da bastante pena, pero es lo que hay. Pero sí que en esa época mola mucho ver que cada uno tuviera su estilo. Aunque después no fuera auténtico, porque después también habían pues lo típico, ¿no? Del que se hace la cresta o tal porque, qué sé, pues porque por postureo, por lo que sea. Yo ya no me meto en eso. Pero, no sé, molaba. Sí, y luego, bueno, esto también se repite luego en Náufragos, que hablaré luego con Laura Pérez de esto, pero bueno, la historia empieza en el presente, los personajes probablemente se les preguntarán a un suyo de 17 que van a estar en ese momento, no se imaginarían que van a estar de esa forma, y muchas veces si he leído un par de reseñas que dicen, bueno, es la historia de unos perdedores, ¿no? Pero bueno, realmente no necesariamente tiene que verse así, yo no lo veo así. Entonces son dos preguntas. La primera es si tú
identificas la novela de Kiko Mack y tu cómic como una historia de perdedores, porque es una etiqueta que como que la persiguen reseñas y de la que yo la desvincularía bastante, si te digo la verdad. Y la segunda pregunta es un poco sobre eso, ¿no? Sobre ese paso de que casi nunca tu yo del futuro tiende a ser un poco lo que imaginabas cuando tenías 17, ¿no? No como algo pesimista, sino como algo de la vida. Claro. No, yo no creo que sean perdedores. Bueno, es que no sé, es que cuando tienes esa edad, es que es como un poco... a ver, normalmente la gente mira fotos de cuando tienes 17 años y tiendes a hacer, uff, ¿sabes? Porque es como, uf, ¿qué quieres? Sí, eres como un poco... Sí, es que es que no diría perdedor, diría, yo qué sé, friki o como, no sé, eres raro, pero porque te estás buscando a ti mismo aún, es que no sabes muy bien, te crees que sí, y a lo mejor pues, no sé, yo con muchas cosas, por ejemplo, tenía las cosas súper claras, pero con otras no, con otras, yo qué sé, o a veces conoces a alguien y le dices, no te hubiera caído bien yo con 17 años, porque era gilipollas a lo mejor, o era diferente de como soy ahora. Y claro, cuando tienes esa edad, te sientes a veces, no sé, creo que te llegas a sentir como muy perdedor, pero a veces te subes mucho también y te creces mucho. Entonces, claro, es normal que cuando te hagas mayor, a lo mejor te hayas hecho expectativas, pero es que le pasa a todo el mundo, que nos hacemos a veces expectativas que al final, pues yo qué sé, a lo mejor si tú dices, pues yo quiero ser cantante, pues a lo mejor no lo vas a conseguir, no sé, pero si tu objetivo en la vida es otra cosa, pues a lo mejor sí, no sé. Pero no, creo que es más bien realista, no lo quiero ver, no sé, yo lo veo como algo nostálgico, más que tiene como una parte triste la nostalgia, pero no creo que sea de perdedor ni nada. Tampoco sabemos cómo le ha ido la vida, no se muestra. O sea, es como, bueno, claro, no es como cuando tenía 17 años, normal. A veces, si conoces a alguien que tiene 50 años y ves que es igual que cuando tenía 17 años, muy bueno tampoco es, creo yo, ¿eh? Psicológicamente dices, tío, no has madurado, ¿sabes? Es como, no puede ser igual. Sí, además no tienes que ser peor ni mucho menos. Y después de esta fabulosa carta de presentación que es tu rompepistas, ¿cómo has percibido la recepción, la atención? Rápidamente están abiertas las puertas a otros proyectos que tuvieras? Cuéntanos un poquito como si te sorprendió un poco, ¿no? No, ha sido muy guay, ha sido muy guay porque, claro, es eso, que de repente pues ves que vas a un sitio de cómic que hasta, que sé, que siempre habías ido y de repente pues te conocen y te vienen y te hablan y es como, hola, ¿sabes? Sí, sí, es guay, es guay. Y bueno, sí, la verdad es que desde que acabé el rompepistas no he dejado de ir haciendo cosas, a veces que te proponen, a veces que se te ocurren a ti y tal, pero sí, sí, claro, te abre las puertas, pero de repente es como, hola, saben quién eres, saben lo que haces, tienen como una referencia, es diferente que cuando no saben quién eres. Claro. Incluyendo pues eso, una historia, el relanzamiento de una revista, una cabecera mítica, ¿no? Como el Vivo. Sí, fue genial. Eso fue genial. Fue lo mejor del confinamiento, sin duda. Al menos de una cosa horrible, pues que surgiera algo así. Fue muy guay. De cara a los siguientes trabajos que estés proyectando, ya que sea creación entera tuya, sin adaptación ni nada, o tienes otro proyecto semejante de algún otro libro que te haya fascinado, que es lo próximo que probablemente nos llegue o con lo que te embarques si no lo has hecho ya de Rosa. Sí que me gustaría probar de hacer una historia yo. De hecho, una de las razones por las cuales hice la adaptación fue porque o sea, yo me veía capaz de dibujar las páginas que fueran, pero de crear yo la historia, de hacer un buen guión y de hacerlo bien y tal, no sé, no me fiaba de mí misma. Y ahora pues a lo mejor pues lo intentaré, pero aún no está todo como muy verde en mi cabeza desde hace tiempo, pero sí que me gustaría probar de hacer algo yo, porque hasta ahora he hecho alguna historieta así pequeña, he hecho alguna cosa con algún guionista, pero un cómic así largo hecho por mí, sí, claro, para mí es un reto y
algún día me meteré en ello, sí. Pero todavía no tienes ninguno que ya sepas, va a ser o estoy haciendo esto. No, no, aún no puedo decir nada porque lo estoy empezando a pensar desde hace unas semanas. Es como algo así que no sé ni de qué va a ir ni nada. Es el hecho de empezar a crear cosas en tu cabeza, pero no tiene ningún sentido aún en la cabeza. Y bueno, aprovechando que también estaba aquí, ¿qué es lo de Pusque? ¿Con qué nos hemos perdido? ¿Cómo lo hemos visto? Pues esto fue un día que estábamos en Barcelona y fuimos a una librería que se llama La Llama. Es una librería muy guay, es muy pequeña y tienen como muchos fanzinitos y muchas publicaciones súper raras y que molan mucho. Y estábamos ahí y no sé por qué salimos a la calle y a lo mejor estaba yo fumando, no sé. Y empezamos a hablar de, tendríamos que hacer un fanzine nosotros. Ah, sí, no, ya sé por qué fue. Es que siempre se me olvida. Porque la chica que lleva La Llama nos dijo que hacían un evento un día y era como dentro de la tienda, hacían como todo de mesitas para vender tus fanzines y tal. Y la tía nos dijo, veníos, no sé qué tal, y dijimos, ostras, es que no tenemos nosotras fanzines. Y claro, fue como, podríamos hacer un fanzine, no sé qué. Oh, sí, yo quiero que sea un fanzine super punk y no sé qué, que se llame Pus. Oh, grano de Pus. Pues si se llama grano de Pus, pues que vaya de la adolescencia. Y fue así, en 5 minutos creamos de repente un fanzine. Y entonces, durante esos días, también nos invitaron al Graf de Barcelona. Y entonces nos dijeron que teníamos pues unas charlas y unas cosas y nos dijeron, os daremos también una mesa, no sé qué, para vender. Y dijimos, vale, pues el Graf es este día, tenemos que hacer el fanzine. Y nos pusimos ahí a tope, que lo hicimos en 2 o 3 semanas, pero sin salir de casa, súper a muerte. Lo hicimos, nos enviaron los ejemplares a casa y todo, y de repente, pandemia mundial y un confinamiento que flipas, y nos quedamos ahí en casa con las cajas ahí de fanzines diciendo, hostia, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y nada, pero como habíamos ido publicitándolo mucho por las redes y todo, pues al final, claro, como vivo en un pueblo no hay correos ahí y no podíamos salir y bueno, todo el percal, y entonces cuando volvieron a abrir correos, pues ya lo hemos vendido por internet, básicamente. Bueno, todavía quedan, No, los hemos vendido todos. O sea, la gente segunda edición, No, es que la verdad es que nos fue súper bien. Que fue como una cosa así de un día de, vamos a hacer no sé qué y la verdad es que estamos súper contentas porque... Borja Crespo hará otra edición del Graf en un futuro, volveréis a tener una mesa y tendréis que hacer grano de Pus 2. No, a lo mejor haremos otra impresión, ya lo veremos. Si vemos que de repente mucha gente se ha quedado sin él y lo pide, lo haremos, ¿sabes? Que tampoco... Tiempo pasa más rápido de lo que parece. No sé si alguien tiene alguna pregunta para cerrar con Rosa, si no, pues ya sabéis que ahora después veo mejor, ¿no? Bueno, pues decías que tú siempre quisiste ser dibujante, que tuviste muy claro desde el principio. Por lo tanto, imagino que el momento de llegar a la librería y por primera vez ver tu cómic y tal, me molaría mucho. Pero si volvieras atrás, como empezamos la charla, a la pequeña Rosa Codina, y te preguntaré cómo ha sido, ¿ha estado también como pensado o no? O vas a decir alguna vez con el dolor de espalda y todo esto, a lo mejor, ¿qué le dirías a la pequeña Rosa Codina ahora que has conseguido tener tu novela gráfica publicada? Hostia, me diría bastantes cosas. O sea, por una parte pensaría, bueno, mira, al final lo harás, pero le diría, espabilate un poco también, como esto lo podrías haber hecho hace unos años ya, que también me estuve muchos años así, ¿sabes? Como, y yo qué sé, y no hubiera estado mal tampoco conseguir algún trabajo que me diese algo de dinero y no vivir siempre en la pobreza extrema, pero aparte creo que más o menos estoy contenta, no me puedo quejar. Al final ha salido todo guay. Pero sí, supongo... De hecho, hay una viñeta en el Grano de Pus que habla de esto, o sea, nuestro yo del presente hablando con nuestro yo adolescente. Y básicamente nos echamos la bronca en plan de espabila, que las cosas no salen solas así en tu habitación pensando, ¿sabes? Es como... Pero sí, básicamente sería eso. Pues fíjate, ¿no? Estamos hablando de una adaptación de un libro donde
no se sabe exactamente cómo les ha ido, pero se supone que son personajes que han tenido derroteros muy diferentes de cuando soñaban tener su banda de música, cuando soñaba estar con Clarena para siempre jamás y un montón de cosas. Y aquí estamos contando la historia de alguien que quería ser dibujante de cómic y finalmente es dibujante de cómic, ¿no? O sea que eso es una cosa para los que somos amantes de las historietas a celebrar, porque si no nos hubiéramos perdido rompepistas. Además a nosotros nos gusta mucho estos movimientos transversales, ¿no? De que cada medio ponga lo que tiene para contar una historia, para adaptarla, y por eso este año, que además es algo que últimamente se está dando muy bien, no es lo de adaptar clásicos, ¿no? Sino de adaptar obras moderadamente contemporáneas. Eso me parece también muy, muy interesante. Y sinceramente la tuya es de las que más nos han interesado, como dije al principio, de las que me parece que es de lectura sí o sí, que hablemos de tus rompepistas, está muy bien, pero está arriba y comprarlo y leerlo es todavía mejor que Gracias. de él. Y yo estoy seguro que lo harán y luego las firmas, pero tendrás un montón. Y yo lo decía, de repente lees obras y dices, ah, qué guay, pero aquí se ven cosas, de repente ves obras que dices, yo a este autor ya le sigo en todo lo que haga, y eso es la sensación que yo he tenido al conocerte o al conocer tu trabajo. Y pues eso, que estoy encantado de que así haya sido, y como siempre despedimos a nuestros invitados, como siempre, es con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.